Hola amigos, el día de hoy tenemos esta tarjeta madre de laptop que cuando le damos al botón de encendido no enciende, no hace nada y el consumo se mantiene en cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en videos anteriores. Primeramente, multímetro en escala de voltios, punta negra a tierra y vamos a medir el conector de la entrada principal de alimentación. Y como ven, tenemos 20 voltios. ¿Qué es lo próximo entonces? Que vamos a medir la resistencia principal de sensado. Y cuando vamos a la resistencia, tenemos los 20 voltios. En este momento podemos determinar varias cosas. Número 1, no tenemos corto en un 90% de los casos en etapas posteriores a la resistencia de sensado ni antes. Y la otra es que el controlador de carga de batería está funcionando perfectamente y enviando los clásicos 25 voltios al pin número 4 del primer MOSFET de entrada, más conocido como gate. De todas formas, lo vamos a comprobar. Cuando nos paramos en el pin, tenemos 25 voltios. Sabiendo esto que les he explicado, en un 90% de los casos, este tipo de fallas se deben a que nos está faltando alguna de las fuentes de alimentación posteriores a la resistencia de sensado. Aquí no vamos a inyectar voltaje, no vamos a levantar componentes, no vamos a realizar reflow, no vamos a realizar BIOS. Lo que vamos es a revisar el esquemático y ver cuál es el orden de fuente de activación de la tarjeta madre. Tenemos ya en pantalla el esquemático. Vamos a localizar algo que se conoce como Power Plane, que nos explica en qué momento debe estar activa cada fuente del equipo. Lo van a encontrar normalmente casi siempre en las primeras páginas o al final. Vamos a bajar, aquí tendríamos el clásico diagrama en bloque y esta tabla que vemos a la izquierda es lo que buscamos. Vamos a aumentar la imagen y les voy a explicar esto cómo funciona de una forma rápida y resumida. Aquí donde dice Power Plane tendríamos todas las fuentes del equipo y normalmente el orden en que deben activarse. Y a la izquierda donde dice State se refiere a los conocidos estados de energía ACPI. Vamos a centrarnos solamente en dos de estos estados. Cuando vean en una tarjeta madre S0 se refiere a que el equipo está encendido y cuando vean S5 se refiere a que el equipo está apagado. En este caso, por ejemplo, aquí vemos B20, B+, que sería la línea de alimentación principal de los 20 voltios. Aquí nos dice S0 y un círculo. Esto significa que en el equipo encendido, obvio, si medimos los 20 voltios, los vamos a tener. Y si vamos a S5, que significa que el equipo está apagado, pero con el cargador conectado también debemos tener 20 voltios. Ahora vamos a la siguiente fuente, que es la de 3 voltios. Nos dice que en estado S0, que es el equipo encendido, tiene que estar activa. Y si vamos a S5, que es el equipo totalmente apagado, pero con el cargador conectado, también debe estar presente. Entonces vamos a revisar la placa para ver si los 3 voltios están presentes. Aquí estamos de nuevo con la tarjeta madre y el equipo conectado con el cargador. Pueden ver que están entrando los 20 voltios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Intentar localizar la fuente de 3 voltios. Donde quiera que vean una bobina en forma de cuadrado gris, se refiere a que hay una fuente de alimentación. No sabemos ahora mismo cuál es la fuente de 3 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es medirlas todas para ver si ese voltaje está presente. Si el voltaje de 3 voltios estuviera presente, entonces ¿qué haríamos? Iríamos al esquema y revisaríamos la fuente siguiente para ver si el voltaje está disponible. Y así sucesivamente. Vamos a medir entonces todas las bobinas para ver si encontramos los 3 voltios. Medimos esta primera bobina que está al lado de la batería y no tenemos 3 voltios, tenemos 0.2. Medimos estas bobinas, no tenemos voltaje. En estas no tenemos voltaje. Nada tampoco aquí. Nada en esta. Nada en esta. Siempre recuerden virar la tarjeta madre, pues en el posterior muchas veces los fabricantes también incluyen fuentes.
que es este caso. No tenemos nada y no tenemos nada. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es intentar localizar sí o sí la bobina de los 3 voltios, porque ese es el primer voltaje que tenemos que tener después de los 20. ¿Cuál es la forma más correcta de encontrar la fuente de los 3 voltios? Todas las bobinas en su nomenclatura en placa generalmente van a decir P, que significa power o línea de alimentación principal, ya saben esto, y la letra que caracteriza a las bobinas sería la letra L. Recuerden, L es bobina. Y luego tendrían 3 números aleatorios, lo que decida el fabricante. Así que podríamos leer la nomenclatura que tiene cada bobina al lado, ir al esquema, escribir ese número y ver cuando nos arroja el esquemático la búsqueda si se corresponde con la fuente de 3 voltios. Pero se lo voy a enseñar ahora en este modelo de una forma más rápida. Normalmente en un 80 o un 90% de todas las tarjetas madre, la fuente de 3 voltios y 5 voltios las van a ver casi siempre una del lado de la otra y siempre un poco separada, como este caso que tenemos aquí. Es una de estas dos, porque estas dos fuentes es las que están alimentando la CPU. Esta sería la fuente de la batería y esta fuente sería para otro voltaje, digamos el PCH. Aquí tenemos dos fuentes, vamos a ir al microscopio para ver qué número tienen y buscarlas en el esquemático. Aquí tenemos a la izquierda las dos bobinas que vamos a revisar. Una de nombre PL401 y la otra PL402. Recuerden, la P se asocia con la palabra power, una línea de alimentación principal, y la L es la letra que en todos los esquemáticos se le asigna a las bobinas. Vamos a buscar en el esquema con el nombre PL401 y nos lleva a esta página. Aumentamos la imagen y esta es la bobina PL401. Siempre que vean este símbolo característico se trata de una bobina. Si seguimos la línea hacia la derecha y como ven en su salida tenemos los 3 voltios, always. Vamos ahora a la bobina PL401 en la tarjeta madre para comprobar que esta no está en corto. Y esta bobina que ven aquí sería la fuente de los 3 voltios. Lo sé porque su nomenclatura PL401 se corresponde con lo que vimos en el esquemático. Para poder comprobar si tenemos corto en esa fuente, debemos quitar primeramente toda la alimentación de la tarjeta madre, conectar el multímetro en escala de diodo y conectar punta roja del multímetro a cualquier tierra de la tarjeta madre y podemos medir en cualquiera de sus dos extremos. Los valores normales para una fuente de 3 voltios están entre 300 milivoltios y 400 milivoltios aproximadamente en un 90% de los casos. Vamos a medir. Y como ven, no tenemos corto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a localizar el integrado que se encarga de generar los 3 voltios para que esa fuente funcione. Todas las fuentes de alimentación en una tarjeta madre se rigen por un integrado que necesita ciertos requerimientos para que esos 3 voltios se generen. Vamos a revisar el esquemático. Aquí estamos nuevamente en la bobina de 3 voltios. Si seguimos la línea hacia su derecha, tenemos su salida al sistema y no vemos ningún integrado o controlador. Pero si vamos a la izquierda, vemos que ese voltaje de 3 voltios parte de este controlador que vemos aquí. Y por primera vez les presento el controlador de la fuente de 3 voltios. Otras personas también le pueden nombrar IC de fuente o la fuente de 3 voltios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahora? Localizar este componente en placa con la nomenclatura PU401. En la mayoría de los casos está cerca de la propia bobina de 3 voltios. Lo próximo que vamos a comprobar es si tiene su alimentación principal. Esta la podemos ver con la nomenclatura IN en los terminales 2, 3, 4 y 5. ¿Qué voltaje tenemos que tener en su alimentación? Debemos seguir esta línea para ver de dónde viene.
Y aquí vemos que proviene de la línea de los 20 voltios de sistema. Resumiendo, vamos a la placa a buscar el integrado PU401 y comprobar que en sus pines 2, 3, 4 y 5 tenga 20 voltios. Aquí tenemos ya el integrado PU401 que se encarga de generar los 3 voltios. Que debemos localizar los pines 2, 3, 4 y 5 por donde tenemos que tener los 20 voltios de la alimentación de este componente. Aquí tenemos, lo pueden ver en placa, con esta marca o con el puntico, el pin 1. Siempre contamos a la derecha. Si este es el 1, estos pines 2, 3, 4 y 5 son la alimentación principal, por donde tienen que entrar los 20 voltios. Podemos medir cualquiera de ellos a ver si está presente. Multímetro en escala de voltios y ven que el componente tiene su alimentación principal. Ya entonces vamos al esquemático para ver qué otro requisito le está faltando. Aquí estamos de nuevo en el diagrama del controlador de la fuente de 3 voltios. Ya sabemos que el componente tiene su alimentación principal de 20 voltios. ¿Qué es lo que siempre van a revisar en un controlador de fuente que tenga problemas? Si ya sabemos que tiene su alimentación principal, lo próximo que deben revisar son sus enable o habilitaciones. En este caso, este componente las tiene en el pin número 12 y en el pin número 11. ¿Qué son los enable? Para resumirlo de una forma rápida, son algún tipo de señal que el componente recibe informándole que las condiciones necesarias para que habilite la fuente de 3 voltios están correctas. En este caso, vamos a revisar el enable 1. ¿Qué voltaje debemos tener? Normalmente los enable en una lacto funcionan en el rango de los 3 voltios. Así que vamos a pin número 12, que es el primer enable, para ver si está disponible. Aquí estamos nuevamente con el IC de la fuente de 3 voltios. Recuerden que lo que vamos a revisar es su pin número 12, donde debemos tener un voltaje de 3 voltios aproximadamente, ya que ahí se encuentra su enable número 1. Tenemos el pin número 1, contamos hacia la derecha, 5, 10 y este sería el pin número 12. Y cuando lo medimos no tenemos ningún voltaje. Vamos entonces de nuevo al esquemático para localizar de dónde proviene este enable. Aquí estamos de nuevo en el integrado. Ya sabemos que tiene disponible su alimentación principal, pero nos está faltando el enable número 1 que está en el pin 12. Vamos a comprobar por dónde viene ese enable y qué componente lo genera. Si seguimos la línea, primeramente vemos conectado un capacitor con conexión a tierra, así que lo vamos a descartar. Y vemos que la línea del diagrama queda inconclusa, mostrando la leyenda +3 5V always enable. Esta señal la vamos a encontrar en otro lugar de esta misma hoja, ya que cuando vean una línea de un diagrama inconclusa, significa que los ingenieros la colocaron en otro lugar para facilitar la interpretación por parte de los usuarios. Cuando bajamos en el diagrama, vemos que ese +3 5V always enable que teníamos arriba viene de la señal EC on. Amigos, ya en cuanto vean las siglas EC, significa que la señal la envía el EC. Vamos a localizar el mismo en el esquemático para ver en cuál de sus pines se ubica la señal EC on de 3 voltios. Esta señal y el propio EC debemos encontrarlo en las páginas 39, 44 o 55. Y señores, aquí lo tenemos. Si se fijan, el EC tiene muchas flechas de entrada y salida. Lo que vamos a buscar es una flecha con un símbolo de salida con la nomenclatura EC on, que es la señal que nos falta. Y aquí ya la podemos ver de una forma fácil. Vamos a aumentar la imagen. Y nos está diciendo que la señal EC on debe salir por el pin número 85. Fíjense que es la señal final EC on de salida. Entonces vamos a la tarjeta madre
a buscar el pin número 85 del EC para ver si tenemos ahí los 3 voltios del enable. Aquí tenemos ya identificado el EC. Vamos entonces a buscar el pin número 85. En el mismo debemos tener un voltaje aproximado de 3 voltios que nos permite activar el enable en la fuente de 3 voltios. Aquí tenemos el pin número 1. Si contamos hasta la derecha, tenemos el pin número 32, 33. Seguimos contando 64, 65 y seguimos contando 96. Y entonces el pin 85 estaría por esta zona. Vamos a acercar la imagen para poder localizarlo mejor. Y bien, este sería el pin número 65. Para que vean que el integrado está funcionando correctamente y que está alimentado, vamos a medir, por ejemplo, una de sus esquinas donde normalmente siempre vamos a encontrar su alimentación. Entonces, este sería el pin 65. Si se fijan, hay una raya blanca aquí que significa que hay 5 pines y así sucesivamente. Entonces contamos, este sería el 65, 70, 75, 80 y vamos a contar 5 pines más. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el pin 85 y cuando nos paramos no tenemos ese voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al esquemático del EC para ver si sus requerimientos anteriores a esa señal están cubiertos. Aquí estamos nuevamente en el esquema del EC. Una de las primeras señales que debemos tener para que el EC funcione correctamente sería lead SW. Esta señal se encarga de detectar correctamente que la tapa de pantalla de nuestro equipo está abierta correctamente. Entonces vamos al pin número 109 para ver si tenemos los 3 voltios de esa señal. Aquí estamos con el equipo alimentado. Vamos a medir el pin 109 donde dijimos que debemos tener aproximadamente 3 voltios de la señal lead. Aquí tendríamos el pin 97. Fíjense que 98, 99, 100 sería esta raya. Este pin sería el 105. Vamos a contar 4 pines más. 106, 107, 108 y 109. Y cuando nos paramos en ese pin, tenemos los 3.3 voltios requeridos. Ya esto nos dice que el EC está detectando correctamente la señal lead. Vamos al esquema para ver cuál es la señal siguiente que debemos medir. Una vez que ya detectamos que la señal lead está correcta en el equipo, vamos entonces a comprobar la señal AC-in. Esta señal se encarga de decirle al EC que hay un cargador válido para el funcionamiento del equipo conectado. Vamos al pin 108 a ver si tenemos los 3 voltios de esa señal. Aquí de nuevo en el EC vamos a medir entonces el pin número 108. Recuerden, aquí está el 97. Este sería el pin 100, pin 105, entonces 106, 107 y 108. Y cuando medimos el pin 108, tenemos solamente 0.174 voltios, o sea, tenemos un fallo en esta señal. Vamos al esquema para determinar quién es el culpable de que no estén llegando esos 3 voltios. Aquí estamos en el esquema. Si se fijan, la señal AC-in, símbolo de número, el esquema no nos muestra exactamente en este mismo lugar de la hoja hacia dónde conecta el circuito. Cuando pongan una línea sin final, ya les expliqué ahorita que deben buscar este circuito en otro lugar de esta misma hoja. Entonces vamos a buscar AC-in, símbolo de número. Y aquí tenemos el circuito de AC-in. Este AC-in con símbolo de número sería la entrada en el EC. Y si se fijan, este AC-in sería la salida del componente que la envía. Y nos dice que está ubicado en la página número 53. Vamos allá. Y señores, una vez en la página 53, nuevamente estamos en el controlador de carga de batería. Vamos a buscar entonces en alguno de sus terminales la señal AC-in. Y si se fijan, exactamente aquí tenemos una salida con el nombre AC-in, que es enviado por la señal AC-out. Si se acuerdan del video anterior, les mencioné que cuando el controlador de carga de batería
tiene correcta la señal ACDET, liberaba la señal ACOC, y de esto se encarga esta señal, de notificar al EC de que hay un cargador válido para el funcionamiento del equipo conectado. Entonces, si se fijan, este circuito de ACOC va a varios lugares. Vamos a ir revisando uno por uno. El primero de arriba vemos que es una resistencia PR339. Pero si se fijan al lado, tiene un símbolo de arroba. Cuando vean un componente en un esquema con el símbolo de arroba a su lado, significa que este componente no existe en la placa. Sí van a estar los pads para la soldadura, pero no está incluido en el equipo. Entonces desechamos esta resistencia. Si se fijan, aquí tendríamos otra resistencia, pero tiene también un símbolo de arroba. O sea, también la vamos a desechar. Por aquí pasaría por un punto de conexión, que también sería una resistencia de nombre PR325. Pero también tiene un símbolo de arroba. O sea, tampoco está en el circuito. Como no logramos determinar por este circuito por dónde pasa esa señal, entonces vamos a ir al EC y entonces vamos a aplicar ingeniería inversa y regresando tratar de encontrar por dónde se pierde esa señal. Aquí tenemos el pequeño circuito de salida del EC. Si se fijan, por aquí tendría que entrar la alimentación. Si miramos arriba, vemos que exactamente viene un voltaje de 3 voltios, que es el que necesitamos, y pasa por una resistencia de nombre RE42 de 100K, que sí está en placa. Si miramos los otros componentes del circuito, aquí tendríamos RE262, símbolo de arroba, quiere decir que no está en sistema, y aquí un tipo de MOSFET o transistor de nombre QE2, que tampoco está en sistema. Entonces nos vamos a centrar en esta resistencia. Y vemos la resistencia está conectada de alguna forma a este MOSFET QE2 y a la entrada del EC. Entonces vamos a revisar la tarjeta madre manualmente para ver si encontramos esa resistencia. Aquí estamos en el EC. Vamos rápidamente al pin 108. Este sería el pin 100, 105, 6, 7 y 8. Y como ven, tenemos aproximadamente 0.2 voltios. Si se fijan, aquí hay una pequeña pista que conecta hacia este punto. Vamos a medir aquí y efectivamente tenemos aproximadamente el voltaje de 0.2. Este punto, si logran apreciar, conecta con este componente. Que si se fijan, hay algo muy curioso. Tiene el nombre QE2, que en el esquema decía que era un transistor o MOSFET que no estaba conectado. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Una resistencia que está conectada a este transistor. Si se fijan en el esquema, en esta zona no tenemos ninguna resistencia. Vamos a medir nuevamente 0.177. Seguimos la pista y nos lleva a este punto y de aquí hacia este pad. Aquí veo algo curioso. Normalmente cuando los fabricantes incluyen estos pads es porque aquí debería ir un componente. Vamos a medir en el otro extremo y miren, señores, aquí tenemos los 3.3 que estamos necesitando. Todo parece indicar que por alguna razón aquí debería ir la resistencia que nos falta. Vamos a conectar una resistencia aquí de 100K y luego medir el circuito para ver si todo funciona. Y bien, amigos, ya realizamos el cambio de la resistencia que tenía problemas por una de 100K, que es la necesaria para que el equipo funcione correctamente. Aquí tenemos la placa sin estar alimentada, multímetro en escala de ohmios y ambas puntas en los extremos de la resistencia. Y como ven, tenemos aproximadamente los 100K necesarios. Ahora lo que vamos a hacer es alimentar la placa y medir la resistencia y todo el circuito en escala de voltios. Ya tenemos la placa alimentada, multímetro en escala de voltios, punta negra a tierra y medimos primeramente la resistencia. Y como ven, tenemos los 3.3 necesarios para que el EC reconozca la señal AC-IN. Recuerden
De aquí esta resistencia conectada con este punto, todo perfecto. De aquí hacia este pequeño punto y sigue por esta pequeña línea hacia el pin número 108. Y como ven, en el pin número 108, que corresponde a la señal ACI, ya tenemos el voltaje necesario. Por lo que LC ya está reconociendo esta señal y en teoría debería tener liberada su señal S-ON que envía el enable hacia el controlador de fuente de 3 voltios. Vamos a comprobarlo. Y bien amigos, ahora vamos a medir el pin número 85 del EC, que era por donde tenía que habilitarse la señal S-ON que liberaba el enable hacia la fuente de 3 voltios. Aquí tenemos pin 65, 5 rayitas, serían 70, 75, 80 y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Medimos en este pin. Y como ven, tenemos 3.382 aproximadamente. Recuerden este voltaje. Ahora vamos a medir el enable de la fuente de 3 voltios para ver si está habilitado. Y bien señores, aquí estamos en el controlador de la fuente de 3 voltios. Recuerden, el enable que no teníamos está ubicado en el pin número 12. Aquí tenemos el pin número 1, contamos hacia la derecha, aquí serían 5 pines, 10 pines hacia aquí y tendríamos que contar 2 pines más, que sería el 12. Vamos a pararnos en el pin número 12. Y como ven señores, tenemos 3.382, que si recuerdan es el mismo voltaje que teníamos en la habilitación de la señal S-ON en LC, por lo que en teoría ya deberíamos tener el voltaje en la fuente de 3 voltios. Vamos a energizar la placa para ver si está correcta. Ya aquí tenemos el equipo alimentado, vamos a medir la fuente de 3 voltios y como ven ya los 3 voltios están presentes. Vamos a encender el equipo. Vamos a ver si no hay problema y como ven ya este equipo está perfecto.